Buenos días. Buenos días, presidenta. ¿Cómo están? Bien, también. Mucha información, todos los días. Bueno, siéntense, por favor. Hoy me acompaña CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, a través de Efraín Morales, que es su director general, de Heriberto Montes, que es gerente de aguas superficiales, y Aarón Mastache, que es subdirector general de infraestructura hidroagrícola. Y al final de la conferencia, como siempre, el detector de mentiras con Miguel Elorza. Vamos a dar paso a la información de CONAGUA. Nos van a presentar los avances de la tecnificación del riego agrícola, los distintos proyectos que tenemos, y después ya hablamos de otros temas, si les parece. Adelante, Efraín. Gracias, presidenta, con su permiso. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a presentar los avances del Plan Nacional Hídrico República con Derecho al Agua, en particular del tema de tecnificación. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, como saben, el Plan Nacional Hídrico se compone principalmente de 4 ejes. Por un lado, los proyectos estratégicos de infraestructura. Por otro lado, el saneamiento de ríos, que es un programa que estamos llevando a mano de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente. El ordenamiento de las concesiones, y hoy vamos a informar sobre los avances en el uso eficiente del agua en el campo, que es un proyecto que estamos trabajando con los ingenieros militares y también estamos colaborando con la SADER, es un trabajo conjunto. Señalar que es un programa muy relevante en nuestro país, debido a que el 76% del agua que consumimos se consume precisamente en el campo. También es importante señalar que en este rubro México está realizando un trabajo que es referente a nivel mundial, porque aunque hay otros programas de tecnificación en el mundo, México es el único país que vincula la tecnificación del campo, el uso eficiente del agua en el campo, para destinar parte de esta agua que se ahorra al consumo humano, y eso lo hace un proyecto único en el mundo con esta visión de avanzada. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las metas de este Programa Nacional de Tecnificación? ¿Cuáles son los alcances? Iniciamos con 13 distritos que fueron seleccionados de manera estratégica. Por instrucciones de la presidenta, este programa ha crecido a 18 distritos que estamos tecnificando actualmente. Esto nos va a permitir la tecnificación de más de 200,000 hectáreas a lo largo de todo el sexenio, y vamos a recuperar más de 2.800 millones de metros cúbicos, que vamos a poder recuperar parte de estas aguas, de este volumen, para que se pueda destinar para el consumo humano. Y también nos va a permitir que más de 225,000 productores en todo el país puedan producir más alimentos con menos agua, y esto también va a tener un reflejo muy importante en los ingresos de las familias en el campo. Decir que es un programa también muy significativo porque se ha construido de acuerdo con los productores de todo el país. Es un programa que se ha venido enriqueciendo y que además se ha hecho de manera voluntaria. Es un proyecto que hemos trabajado de manera conjunta con ellos y se ha asumido como un proyecto de trabajo en equipo. La inversión total a lo largo del sexenio será de más de 63,000 millones, y como podemos ver en este mapa, los proyectos se han seleccionado de manera estratégica en las regiones del país donde se cuenta con un mayor estrés hídrico. Estamos atendiendo la parte norte, la parte del Bajío y también la parte centro del país. Para dar mayores detalles de cuáles son los avances que tenemos al día de hoy, le cedería el uso del micrófono al ingeniero Aarón Mastache. Muchas gracias, con su permiso, presidenta. La que sigue, por favor.
Me toca a mí hablar ya de manera particular de las metas que tenemos para el presente año 2025, que como bien mencionaba nuestro director general, son metas que hemos desarrollado de manera conjunta con los productores de los distritos de riego y se refieren a lo siguiente: las metas solamente para este año 2025 son más de 500 kilómetros de revestimiento y rehabilitación de canales y entubamientos, más de 6,000 hectáreas para tecnificar en la parcela y o nivelar las tierras, que también es otra forma de tecnificación. Estamos empezando, este año es el inicio, pero vamos a multiplicar estas áreas de tecnificación parcelaria en los próximos, porque este programa es durante toda la administración. Vamos a rehabilitar 139 pozos, fundamentalmente con sistemas fotovoltaicos. Vamos a instalar 11 plantas de bombeo. Estamos instalando 41 estructuras de medición, porque lo que no se mide no se puede regular. Estamos rehabilitando 8 presas derivadoras y estamos instalando casi 2,000 compuertas para mejorar conducción y distribución del agua. Adelante. ¿Cuáles son los avances que llevamos respecto a estas metas? Llevamos un promedio del 40% de avance físico global. De los 18 distritos que se mencionaban, estamos trabajando en 17. El que nos falta, el 18, es el último que nos dio instrucción de la presidenta, que estamos por trabajar el próximo año en Zacatecas. Pero aunque llevamos este avance global en promedio del 40%, nosotros tenemos los siguientes porcentajes de avance en los diferentes distritos de riego que estamos trabajando. Ustedes van a estar viendo aquí imágenes que dan muestra de los trabajos que estamos desarrollando, pero voy a comentar algo. Respecto al primer distrito, al distrito 01 en Pabellón, Aguascalientes, llevamos el 76%. Cabe señalar que este distrito de riego es el primero en el país, que se estableció allá en 1930, empezó a trabajarse, y al término de esta tecnificación vamos a tenerlo al 100% ya tecnificado. También estamos trabajando en la región lagunera, llevamos el 67% de trabajo. Este trabajo de tecnificación en la región, en la comarca lagunera, está asociado con el programa Agua Saludable para la Laguna, donde la recuperación del volumen de agua que estamos haciendo de esta tecnificación está aplicándose ya en estos municipios, en este programa saludable para la laguna. En la parte sur de Sonora estamos trabajando en el río Mayo, ahí por Navojoa, en el río Yaqui, ahí en Cajeme, en Ciudad Obregón, llevamos el 56-55%. También estamos trabajando en el distrito de Culiacán, la zona Humaya, en el 47%. El distrito de Valle de Juárez, muy cercano a Ciudad Juárez, donde tenemos el 39% de avance. En Guanajuato, este también es un distrito de riego muy, muy importante en el Bajío, el 39%. En Chihuahua, en Delicias, el 35%. En Morelos es un distrito que abarca todo el estado, el 35%. En Michoacán llevamos el 30%, un distrito de riego, el 020, que está ahí muy cercano a Morelia. El distrito de riego 026, el Bajo Río San Juan, que está ubicado fundamentalmente ahí cerca de Reynosa, ahí en el norte de Tamaulipas, el 30%. Los distritos de riego de Hidalgo, que son 3, el Tula, la Fajayucan y Ajacuba, vamos el 24%. El 014 en Río Colorado, que vamos con metas pequeñas, pero vamos trabajando en el 20%. Y por último, el 15% en el Bajo Río Bravo, que está también en la zona norte de Tamaulipas, ahí por Matamoros. Ustedes se han dado cuenta en nuestros videos que estamos mostrando también de cuáles son los avances que tenemos, y ahora me voy a referir de manera un poquito más detallada en qué consisten estos trabajos y cuáles son los beneficios. Escogí algunos de ellos, ¿no? La que sigue, por favor. Mire, por ejemplo, aquí estamos trabajando en el canal principal Coria, se llama el canal principal Coria, es la arteria principal del distrito de riego 011, del distrito de riego de Alto Lerma en Guanajuato. Aquí se ven las diferentes fases del proceso, donde estamos afinando los taludes. Después viene el proceso de revestir lo que le llamamos coloquialmente la cubeta del canal, y finalmente ya el canal revestido. Estamos trabajando en diferentes
tramos del canal para terminar justo a tiempo conforme al programa. Y con esto lo que hacemos es reducir la pérdida de agua por infiltración y por también evaporación, porque el agua transcurre mucho más rápido en estos canales. Adelante, por favor. También estamos revistiendo canales secundarios. Aquí tenemos este canal secundario en el distrito riego 075 Río Fuerte. Están ubicados, para mayor referencia, ahí cerca de Mochis. Estos canales secundarios se derivan de los canales principales y estos canales secundarios ya van a la parcela. También ahí el proceso es similar al que hicimos el que estamos haciendo en los trabajos de los canales principales, revestirlos para evitar pérdida de agua por infiltración y evaporación. Adelante. También estamos haciendo trabajos de entubamiento. También esto es otros trabajos que estamos desarrollando para evitar pérdidas de agua en la conducción. Se estima que vamos a evitar alrededor del 25-40% de la pérdida de agua haciendo estos trabajos de revestimiento de canales principales, secundarios y también los entubamientos. Adelante. Ahora vamos a ir a mostrar un poco lo que estamos haciendo ya en la parcela. Aquí, por ejemplo, en el distrito riego 09 en Valle de Juárez, que está muy cercano a Ciudad Juárez, estamos trabajando ya en las parcelas. Aquí estamos revistiendo canaletas, que son canales muy pequeños, que normalmente están ligados a un trinomio, que es, aquí circula el agua que extraemos de pozos, el agua esta circula por acá y se lleva a la parcela para hacer ya los sistemas de riego. Adelante. Parte de este trinomio estamos rehabilitando pozos y el último componente del trinomio, adelante. Estamos usando sistemas fotovoltaicos para hacerlos un uso más eficiente de energía. Entonces estamos usando los sistemas fotovoltaicos, los pozos, las canaletas y ya llegamos directamente a la parcela. La que sigue, por favor. Aquí estamos haciendo trabajos de nivelación. Estos son sistemas de mejoramiento ya en la parcela, donde, como ustedes ven, es como una mesa de billar muy plana con cierto nivel o desnivel para que el agua transcurra de manera y se distribuya de manera muy uniforme en todo lo que son las parcelas. Entonces, todo esto combinado, más los sistemas de riego ya que usamos en algunos lugares ya por goteo, por aspersión, microaspersión y demás, hacen ya los trabajos en la parcela. Adelante. Finalmente, con su permiso, Presidenta, vamos a mostrar un pequeño video con testimonios de unos productores del Estado de Hidalgo, de trabajo que estamos haciendo de parcelas demostrativas junto con el gobierno del Estado, para que mientras terminamos este trabajo masivo que nos está llevando un poco más de tiempo, instalemos parcelas demostrativas para ver las bondades de los trabajos de tecnificación. Aquí estamos haciendo trabajos utilizando sistemas de multicompuertas. También hay otros, no traemos aquí el testimonio con sistemas de goteo, pero este es multicompuertas y con su permiso vamos a mostrarlo. Adelante, por favor. Con la demostración estamos viendo que sí es funcional. Ayer en las pruebas que se hicieron se constató que con la mitad del agua que se necesita para regar en un riego tradicional se va a regar este predio. Con el avance que llevamos hasta este momento, creo que se va a lograr el objetivo del plan hídrico, el ahorro de agua. Nos ha dado buen resultado las multicompuertas porque ya nos redujo el tiempo de riego, nos ahorró agua, nos ahorró energía. Entonces sí da buen resultado este sistema de riego. Que la tecnología sí nos ayuda a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los agricultores. Muchas gracias. Gracias, Aarón. ¿Listo? Bueno, este es el informe, vamos muy avanzados ya en el programa de tecnificación. Quiero comentarles dos temas antes de pasar a las preguntas. El primero relacionado con Michoacán y en particular con Uruapan. El día de hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad estuvo aquí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, además pues de temas específicos relacionados con
información particular de Michoacán y las estrategias para la seguridad en el Estado. Hablamos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lo vamos a trabajar obviamente juntos y hoy tiene una reunión con la secretaria de Gobernación. Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana. Este es el primer punto. Segundo, ayer también recibí a la esposa de Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas y platicamos, evidentemente pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso. Pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Esa es la primera información que quería darles. La segunda es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Si salimos en auto se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después y los compañeros que me ayudan de ayudantía me dijeron, pues si quieren nos vamos caminando, pues caminando a la SEP son 5 minutos. Entonces decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje, estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces tiene que, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal.
Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito. Entonces, eso es lo que quería plantearles. Y por otro lado también, y lo tengo que decir, también el uso de la imagen, que también es delito. La verdad. Y aprovecho para decir, porque hay cosas que tienen límite, y particularmente las fotos que aparecen en el periódico Reforma, me parecen un asunto de revictimización ya más allá de los asuntos políticos, de que no estemos de acuerdo, de que se han vuelto un periódico de la derecha, sin noticias, sino pura propaganda. Más allá de eso, el poner la fotografía, eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana. Está fuera de toda ética, toda moralidad. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar incluso la ley Olimpia ahí, o la revictimización. Lo tenemos que decir, no, yo personalmente no voy a hacer nada contra el periódico, pero hay límites para todo. Entonces, hay que decirlo, denunciarlo, y sí estaría esperando yo al menos una disculpa del periódico a mi persona, porque no es solo a mi persona, es un asunto de lo que vivimos las mujeres en nuestro país. Entonces no puede pasar como algo menor. Y no, repito, no es un asunto de ser la presidenta, aunque si eso le pasa a la presidenta caminando por la calle, pues que no le pasa a otras jóvenes, mujeres. Entonces no podemos dejarlo pasar como si hubiera sido cualquier cosa. Entonces sí presenté la denuncia, es una querella que mando por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella pues también sin privilegios poder pues firmarla ya ante el Ministerio Público, porque no podemos dejarlo pasar. Es un tema de dignidad de las mujeres y de reconocimiento de nuestros derechos. Publicamos una cartilla de derechos de las mujeres y tiene que ver con eso. Y es un asunto de defensa de todas las mujeres mexicanas y particularmente de las jóvenes, que muchas veces viven esto en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades y otros lugares de nuestro país. Entonces lo quería compartir con ustedes sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso. Nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos. Nosotros no podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos. Eso, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente. Eso, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido. Si hay algún riesgo, obviamente no lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros. Entonces vamos a seguir pues como hemos venido hasta ahora. Eso es muy importante. Bueno, sabía que venían todas estas preguntas, entonces me adelanté a podérselas comentar. Bueno, ahora sí vamos a ver el compañero que estaba desde hace rato, luego vamos por acá.
Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, en la red Máxima FM. Pues primero condenamos también desde nuestra posición de medio de comunicación y ciudadanos en libertad, en el marco de nuestras libertades y del respeto, las publicaciones del periódico Reforma, definitivamente condenable, y queremos desde nuestra posición también hacer un llamado a que este tipo de cosas no sucedan en nuestro país por el avance al respeto, a la integridad, a la igualdad de la mujer y de las instituciones y de la figura presidencial. Quiero empezar por ahí, Presidenta. En ese mismo contexto, también en esta revisión que usted ha planteado de si es un delito en los estados este acoso, si está catalogado como delito penal, se puede hacer además de la revisión, una promoción para que pueda ser considerado como tal, como de un delito penal. Sí, le pedí a Citlali que revisara en dónde es delito penal. Ella va a hacer esta revisión y también la campaña, porque es importante que visibilicemos algo que vivimos muchas mujeres a lo largo de nuestra vida y que no debe ocurrir. Este es a todos, no solo a las mujeres, es a los hombres, a las mujeres, decir, hay cosas que no están bien. Cuando estuve en la alcaldía Tlalpan, después lo hicimos algo en la jefatura de gobierno, hice una campaña con las jóvenes, con los jóvenes, porque es las y los jóvenes, en las preparatorias, que se llamaban No es costumbre, es violencia. Para muchas actitudes, comportamientos que parece que son costumbre, que en realidad pues son violencia contra la mujer. Entonces, más allá si es esta frase o no la que se usa, sí es importante que se haga una campaña a nivel nacional y que participen todos los estados, que nos juntamos en esto que más allá de lo político pues es la defensa de la integridad de las mujeres mexicanas. Presidente, en el tema de la reunión de ayer con el Gabinete Legal y Ampliado, esto que tiene que ver con Michoacán, que se llevó aquí, presidida por usted en Palacio Nacional, ¿nos puede ahondar un poco más cuáles fueron los ejes centrales que planteó a su equipo para dar seguimiento al Plan Michoacán? Y si nos puede comentar también en general en esta política de paz y de reconstrucción del país, ¿qué directriz marcó usted en la reunión de ayer? Sí, ayer decían que este plan que anuncié ya se había anunciado antes y que era lo mismo que dijo Peña Nieto y que igual que lo que dijo Calderón, y no tiene nada que ver, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que ver contra la extorsión en Michoacán y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido de fortalecimiento de las policías, de los ministerios públicos, la inteligencia, la investigación que nos lleve a las detenciones de presuntos delincuentes y que lleven su juicio. Pero tiene una parte, un componente social muy importante y laboral. Ayer decía que la forma de explotación del aguacate en Michoacán, también en Jalisco, que se ha extendido mucho, tiene una serie de procesos en donde las personas que trabajan en la producción del aguacate, que llega a generar 3.500 millones de dólares de exportación, mucho vinculado a empresas estadounidenses, que son muchas de ellas las que exportan de nuestro país a Estados Unidos. Tiene muchos procesos, desde el que siembra, el que corta, el que empaca, que no están formalizados. El jornalero agrícola por ley, es decir, el trabajador que va a trabajar a la parcela de alguien y es contratado, que hay mucho en nuestro país, con mucha migración, no solo en Michoacán, sino particularmente en Sinaloa, en Baja California, históricamente muchas personas de Oaxaca, de Chiapas, familias completas van a trabajar a Sinaloa, Sonora, a Baja California, y ha habido un tipo de agricultura que se ha orientado a la exportación, con ciertas características que podemos platicar con más detalle en otra ocasión,
pero que tienen que ver con procesos en donde hay mucha sobreexplotación del trabajador. Trabaja más de 8 horas y no tiene necesariamente seguridad social, no está afiliado al IMSS, aunque el empleador debe necesariamente afiliarlo. Estos fenómenos de sobreexplotación generan también muchas adicciones. El nivel de adicción en una parte de Guanajuato, una parte de Michoacán, una parte de Jalisco, particularmente a la metanfetamina, es muy alto y tiene que ver con estos procesos laborales. Entonces, ya hicimos una publicación de ciertas normas que se tienen que cubrir, ambientales y laborales, para la exportación, pero tenemos que entrar a trabajar con los empresarios, con los trabajadores, con los cortadores en este proceso. Y ahí es donde se ha metido mucho la extorsión de la delincuencia organizada, entre otros espacios. Entonces, eso nunca se había tocado y hay que tocarlo y hay que abrirlo y hay que trabajar en ello. Igual de Limón, en particular en Michoacán. Por otro lado están los temas más sociales, por ejemplo, educación, más preparatorias, más universidades. Ayer que tuvimos esta reunión con los rectores de todas las y rectoras de todas las universidades del país públicas, que se presentó una plataforma que ya la vamos a presentar aquí en la mañanera la próxima semana, hablábamos de la importancia de aumentar la matrícula. Entonces, no solamente es con la Rosario Castellanos, con las universidades Benito Juárez, sino también que las universidades, los politécnicos, las tecnológicas amplíen su matrícula y mucho puede ser a través de reorientar recursos que se destinan a otras cosas que no son sustantivas para dedicarla a los estudiantes. Igual, programas de cultura de paz desde las escuelas, un programa de salud, no solamente de hospitales, de clínicas, sino también de este tema de las adicciones en Michoacán. Es decir, es un programa integral a la Secretaría de Economía, pues relacionado con mayores polos de bienestar en el estado de Michoacán, y todo esto pues lo vamos a trabajar con el gobierno del estado. Entonces, es un plan integral para poder atender desde las causas hasta la seguridad. Y no tiene que ver ni con la militarización ni con armar a nadie, sino con un plan integral que es parte de lo que llamé el reforzamiento de la estrategia de seguridad, en particular en Michoacán. ¿Ya está ya el gabinete, Presidenta? ¿Ya están? No va todos los secretarios, van a ir subsecretarios, van a ir a otro nivel. Se va a trabajar hoy con el gobernador para ver la manera en que se hagan estas reuniones y hacer un planteamiento de un plan, y después se puede seguir perfeccionando, evidentemente. No se trata de una lista de cientos y cientos de acciones, sino acciones muy concretas. Ayer también nos decían que no va a haber dinero para cumplirlo. Sí hay recursos, es cuestión de reorientar igual ciertos recursos hacia Michoacán. Presidenta, en otro tema, el Plan Nacional Hídrico, un poco en el contexto de que se presentó hoy, en Guanajuato hay inconformidades en torno al acueducto Solís León. Dicen los agricultores del Bajío que se les va a quitar el agua para llevarla a otras ciudades. ¿Es esto cierto, Presidenta? ¿Nos podría aclarar si el proyecto implica algún trasvase que modifique derechos de uso para el campo, o cómo se garantiza pues que los productores no sean afectados? Bien, muchas gracias. Bueno, primero decir que es totalmente falso que se han generado campañas de desinformación. Como lo pudimos ver en pantalla, el acueducto Solís está asociado a la recuperación de agua que se va a realizar del distrito 011. Esto es que vamos a recuperar alrededor de 300 millones de metros cúbicos y 120 van a ser recuperados para poder dotar de agua a 5 municipios del estado de Guanajuato. No se le quita agua absolutamente a nadie, es agua que se va a recuperar de la tecnificación del campo. Además, también es importante señalar que va a ayudar a recargar los mantos acuíferos, porque parte del agua que se está ahorrando en el campo se va a quedar en estos mantos. Tampoco se va a retirar agua de la presa Solís, que es algo que se ha estado comentando. Estamos en una campaña
de información que vamos a realizar junto con el Gobierno del Estado para aclararle todas estas dudas a la ciudadanía, pero es totalmente falso que se vaya a retirar agua de una persona para dársela a otra, ya lo ha comentado en este espacio la presidenta. Sería absurdo que le quitemos agua a parte de la población para dársela a otro municipio. Además, también es importante señalar que en este caso de esta cuenca hay una organización en la que participan todos los usuarios del agua, están los usuarios del campo, los usuarios público urbanos y todos los gobiernos de los 5 estados y de todos los municipios que establecieron una fórmula matemática desde el 2014, mediante la cual al término de la temporada de lluvias se distribuye el agua en toda la cuenca. Entonces es un proyecto que no solamente va a beneficiar a estos municipios, sino que va a beneficiar a toda la cuenca porque se está asociando, como ya lo mencioné, a la recuperación del agua, al uso más eficiente del agua que se está realizando en el campo. Entonces es totalmente falso. Además, también quiero mencionar que en torno a este proyecto se establece toda una serie de obras complementarias para los municipios. En este caso de Guanajuato, todos los municipios, son 10, cuentan con obras complementarias de agua potable. Por ejemplo, en el caso de Acámbaro, quiero señalar que se van a tecnificar más de 6,000 hectáreas en beneficio de los productores. También señalar que se van a entubar canales que actualmente están contaminando digamos los cauces de los ríos y que están generando malos olores, ampliar redes de distribución. Y otro elemento también muy significativo que tiene que conocer la población es que está vinculado al saneamiento del río Lerma-Santiago. Entonces, estamos informando ya en todos los municipios, estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado y también con municipios y productores para que toda la gente se entere de cuáles son los alcances reales del programa y que es un programa que es de gran beneficio para la comunidad. Gracias. Gracias. A pesar de las campañas que surgen en medios de comunicación, en redes sociales por parte del prianismo, una encuesta nacional de Mitofsky publicada hoy, presidenta, por El Economista, señala que su nivel de aprobación alcanzó 71.5% en octubre, es decir, 10 puntos más que hace un año. Es un incremento pues significativo en un primer año de su gobierno, y yo quiero preguntarle a qué atribuye esta tendencia a la alza en la percepción ciudadana. ¿Qué factores, presidenta, considera usted que han sido decisivos en cuanto a la opinión y percepción de los mexicanos en torno a su gobierno? Es la consistencia y el no alejarse de la gente. Hay otras encuestas que tienen sus interpretaciones. Claro que uno no gobiernas para las encuestas, gobiernas para la gente, para el pueblo. Y mientras sigamos cerca del pueblo y cumpliendo nuestros compromisos, la gente lo va a reconocer. Ayer que salí a caminar, la gente muy cercana, digo, más allá de este episodio muy lamentable, la gente, muchos jóvenes de Durango, de Gómez Palacio, de la región de La Laguna, juntos gritamos como La Laguna, ninguna, pero muy cercanos, muy normal, pues, como ha sido desde que entré al gobierno. Y finalmente, presidenta, María Lili del Carmen Telles García llamó a Fernández Noroña, pues son palabras muy dignas de mencionarse, pero las voy a decir por lo que implica: idiota, imbécil, payaso. Eso lo dijo de manera textual, y lo que dijo consideramos no solo es deplorable desde el punto de vista ético y político, viola el marco legal de los principios institucionales del Congreso mexicano, constituye una falta de respeto no solo hacia un legislador, sino hacia la investidura parlamentaria y el principio del decoro que debe regir pues todo recinto público. Se trata de un acto violento, hubo violencia, ofensa, y no solo para el aludido, consideramos también para los mexicanos, porque ocurrió
en el seno del Senado de la República, un espacio que simboliza pues soberanía popular y en el contexto además de un duelo nacional por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán. Presidenta, preguntarle qué opinión le merece que en un recinto que representa la soberanía nacional se utilice el insulto como recurso político. No voy a… No, lo que llama la atención es el llamado a la guerra contra el narco. Porque sí somos distintos. Sí defendemos proyectos de nación distintos, que eso es lo de fondo, más allá de las menciones y la manera en que se habla. Lo que representamos, ellos representan el regreso al pasado, a la guerra contra el narco, a la corrupción, a los privilegios. Y nosotros representamos la cuarta transformación. Ese es el amor al pueblo, el por el bien de todos, primero los pobres, los programas de bienestar, la inversión pública, sí, la inversión privada, pero la recuperación y el rescate de la obligación del Estado de garantizar la educación, la salud, el acceso a la vivienda, los derechos del pueblo de México y de hacer obras estratégicas para el desarrollo nacional. Ellos no piensan eso. Y tampoco creen en el por el bien de todos, primero los pobres, no creen en eso. Ellos no creen en los programas de bienestar. Ese es el fondo y eso es lo que no debemos perder de vista por el uso de una palabra u otra. El llamado a regresar a la época de Calderón. Ayer me decía una compañera que trabaja aquí en Palacio, que es de Uruapan, y es muy joven, y me estaba platicando de lo que ella vivió cuando vivía en Uruapan durante el periodo de Calderón, que sí hay problemas evidentemente ahora, evidentemente, pero me platicó lo que se vivía en Michoacán en aquella época y en particular en Uruapan. Entonces, regresar a la guerra contra el narco no es opción, no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay Estado de Derecho y donde todo es extrajudicial y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco. Porque ellos dicen que somos autoritarios. No, nosotros defendemos la ley y claro que el trabajo que se tiene que hacer para seguir pacificando el país y disminuir los delitos de alto impacto. Pero eso es lo que está de fondo, más allá del uso de palabras altisonantes, de groserías, eso es secundario. Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación y que el pueblo de México está con la cuarta transformación, porque además ha dado resultados en todos los sentidos. Nada más 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, nada más. Gracias, presidenta. Sí. A ver, vamos turnando el género. Vamos acá con la compañera y luego acá. Muchas gracias, presidenta. Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7. Primero, sobre el tema del agua, me gustaría preguntar sobre cómo está viendo el director Efraín Morales el tema de los foros de Parlamento abierto.
que ya se están llevando a cabo en diferentes estados del país. Hay varios planteamientos, buscan recuperar los volúmenes de agua sobreconcesionados por los cuales no se han pagado derechos. Dicen que son muchos, que solo el 20% de las concesiones, por las concesiones se pagan derechos. También están planteando la posibilidad de prohibir la privatización de los servicios de agua y saneamiento, asimismo reestructurar los consejos de cuenca, porque aseguran que actualmente están dominados por grandes usuarios, para incluir representación pues de comunidades agrícolas, de ejidatarios, de digamos todos los que participan en un consejo de cuenca, y también auditar los módulos de riego, porque aseguran que hay pues corrupción en los distritos de riego, que podría haber algún tipo de corrupción, que hubiese más auditorías o más transparencia. ¿Cómo están viendo los foros de Parlamento abierto? Efraín. A ver, lo primero, gracias por la pregunta. Lo primero que tendríamos que establecer es que el corazón de la iniciativa, la gran relevancia de esta iniciativa es la transformación de la manera en la cual se maneja el agua en nuestro país, que deje de verse como una mercancía y que se reconozca como un derecho humano, un bien estratégico de la nación. Esto es importante porque el sistema de concesiones, como fue concebido al darle una condición de mercancía, ha generado fuertes afectaciones al país, entre los que se encuentran el acaparamiento, la sobreexplotación, la concentración. Hay una distribución muy inequitativa en algunas regiones, y también ha generado un mercado negro del agua. Hay quien hace negocio con el agua y no produce absolutamente nada, su negocio es vender el agua. Entonces es importante que establezcamos que el espíritu de la ley es que el agua regrese a ser regida, que el sistema de concesiones lo rija el Estado, que sea el Estado mexicano el encargado de llevar a cabo esta distribución, y además que en esta iniciativa se contemple el fortalecimiento de la autoridad del agua para poder cambiar estas condiciones y que avancemos hacia un proceso en donde podamos contar con agua suficiente primero para el consumo humano, que es nuestro principal objetivo, pero también contar con agua suficiente para que podamos producir suficientes alimentos, es decir, en el campo, y también contar con agua suficiente para el desarrollo nacional, es decir, que haya agua para todas y para todos, y además con una visión de largo plazo que nos permita enfrentar el futuro. Se han generado una serie de inquietudes entre los diversos sectores, sobre todo productivos y también sociales, que además quiero aprovechar para hacer la aclaración. En el caso de los sectores productivos, ha habido una campaña de desinformación que intenta generar dudas entre los productores agrícolas. Y aquí quiero aprovechar para decir qué pasa. Primero, que todo aquel que hoy tiene una concesión, con esta nueva ley tiene garantizada su concesión en el mismo volumen, en la misma localización, por la misma temporalidad que le fue otorgada y para el mismo uso. No hay afectación, todos tienen garantizada su concesión. ¿Qué pasa, por ejemplo, que son de las preguntas que han surgido, cuando alguien vende una propiedad que tiene agua, que tiene un derecho de agua, que tiene una concesión? Lo que pasa es que mediante un proceso abreviado, la propia comisión otorga un nuevo título de concesión al nuevo propietario por el mismo volumen, mismo tiempo, misma localización y para el mismo uso. Y lo mismo pasa en el tema de las herencias. Cuando alguien hereda una propiedad, una parcela, un rancho, una casa que tiene un derecho de agua, tiene garantizado el derecho. Lo único que pasa es que ahora, en lugar de que sea un trato entre particulares donde se lleva a cabo prácticamente la firma de un endoso de una concesión, la autoridad del agua es la única encargada de poder otorgar concesiones y expide un nuevo título de manera expedita a la persona que compró, que adquirió, que heredó una propiedad. Eso por un lado. Por el otro lado, por lo que respecta a los sistemas participativos de consejos de cuenca, que es un tema muy relevante, y de cómo se distribuye el agua en el campo, los propios distritos de riego y las unidades de riego tienen sistemas autogestivos en donde determinan cómo se lleva a cabo esta distribución. Parte de lo que estamos planteando en la iniciativa
es que sea la Conagua juegue un papel activo en la organización de estos, en estos reglamentos y en el acompañamiento para que se garantice que haya una distribución equitativa del agua y las formas en las que se está trabajando. Vamos a acompañarlos, aunque sigue siendo un tema autogestivo. Está en discusión en la Cámara. Sabemos que se avanza en varios consensos, va a haber una serie de foros y de consultas que se aprobaron el día de ayer. El día viernes tuvimos oportunidad de platicar con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con el doctor Ricardo Monreal, y ahí se ha estado trabajando en una ruta en donde se puedan escuchar todas las voces. Si alguna de estas propuestas enriquece la iniciativa, pues es precisamente el objetivo de estos foros que se van a realizar en distintas regiones del país, donde se van a poder aclarar todas estas dudas. En general, esa es la información. Y, director, ¿cuántas denuncias han recibido? ¿Abrió un número y un portal para recibir correo también, para recibir denuncias? Porque esa es una de las preocupaciones sobre pozos clandestinos. Entiendo que todo esto es buscar dar fin a los mercados del agua y poner orden en el sistema hídrico nacional. Pero ¿cómo se va avanzando en ese tipo de denuncias? Porque, pues, por ejemplo, en Puebla, en Tehuacán, hablan de que hay invernaderos chinos que están acaparando el agua, o pues el tema de pozos clandestinos, que en Tehuacán ya clausuraron varios, pero se habla también de Puebla capital que se sigan, digamos, entregando pipas. ¿Cómo se va avanzando en ese tipo de denuncias y atendiéndolas? Aquí anunciamos un portal de denuncias, ahorita lo comento nuevamente, pero como lo presentamos al inicio incluso de esta conferencia, uno de las instrucciones que recibimos de parte de nuestra presidenta es el que tiene que ver con el ordenamiento de las concesiones. Y este ordenamiento de las concesiones tiene distintos procesos. Primero, una revisión de los títulos de concesión, son 536,000 los que se tienen en el país. Revisamos uno a uno y en esto se hizo una revisión de la localización, del uso, del volumen, de la vigencia, de los nombres a los que se encuentra. Y se fueron encontrando ahí, por ejemplo, ubicaciones que estaban en el mar, por ejemplo, usos agrícolas que estaban destinados, por ejemplo, para la venta de pipas, que es el caso de muchos que hemos encontrado en Puebla, que encontramos algunos que no contaban con vigencia, y a partir de eso iniciamos un proceso de verificación en campo que nos ha llevado a un poco más de 4,000 procedimientos y además con un alto número de ellos que terminan en sanción. Hemos estado trabajando, aquí también lo hemos presentado, sobre todo en aquellos que están extrayendo el agua de una manera ilegal y que no cuentan con concesión, o los que tienen una concesión para uso agrícola, por ejemplo, y lo están vendiendo en pipas. Hay un gran avance. En el último corte que tenía, no tengo el dato ahorita actualizado, llevábamos un poco más de 1,500 denuncias que, por cierto, están siendo atendidas de una manera muy rápida. Aprovecho para invitar a los ciudadanos, que son nuestro principal aliado cuando se hace uso irregular del agua, a que denuncien. En un momento más ahí está. Esa es la dirección, es app.conagua.gov.mx/Podán. Cuando ingresan a esta liga y establecen una denuncia, que además quiero decir puede ser anónima, de inmediato reciben una notificación para dar seguimiento a su caso, y además establecemos contacto telefónico para tener pormenores y damos un seguimiento hasta que se concluyen las verificaciones. Finalmente, director, solo preguntarle sobre, bueno, esta Ley General de Aguas reconoce el derecho al agua y el saneamiento, pero también señalan que faltan mecanismos claros para su cumplimiento y que, bueno, la Conagua va a poner orden, pero ¿cómo se va a garantizar, digamos, que en esa centralización no falte transparencia o en las delegaciones, digamos, hay algún tipo de corrupción? ¿Cómo van a ver o hacer las auditorías digamos, en estos distritos de riego? ¿Cómo se va a garantizar, digamos, esa transparencia y esa participación ciudadana a la hora, digamos, bueno, no a la hora de revisar la concesión, porque se revisa, pero que las concesiones y que la revisión sea
pues de acuerdo a la ley y no se preste a que alguna delegación pues en lo oscurito, digamos, beneficie a algún tipo de concesionario. ¿Cómo se está trabajando desde la parte central hacia las delegaciones? Estamos trabajando en la construcción de un nuevo modelo que es un sistema nuevo de agua, de Registro Nacional de Aguas, que cuenta con entre las novedades que tiene, primero es que hemos logrado concentrar todas las bases de datos para que haya una sola fuente de ingreso digital de todos los trámites que se realicen en Conagua, no solamente de las concesiones. Es una plataforma que cuenta con trazabilidad, en donde se puede saber exactamente qué funcionario fue llevando a cabo cada uno de los pasos que se realizaron para el otorgamiento de esa concesión, y además es un registro que es público, cualquiera lo puede consultar. Entonces, esta es una medida de las que estamos tomando para que así sea. La otra medida que se está tomando es que se centraliza la información de las concesiones, aunque siguen participando las direcciones locales. Tenemos 13 regiones hidrológico-administrativas donde se va estableciendo el otorgamiento de concesiones a través de la lógica de cuencas, pero son en las oficinas centrales donde se concentra toda esta información. Y además de las novedades que tiene la ley, es la generación de un fondo de agua en donde se va a establecer cuáles son las nuevas concesiones, por ejemplo, para proyectos estratégicos o para poder desarrollar algunas regiones del país. Y en esta participan distintas dependencias del Gobierno de México, por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Territorial, la Secretaría de Hacienda, y esto permite que las decisiones que se tomen sean primero transparentes y sean colegiadas con una lógica de planeación. Entonces nos va a permitir pues también evitar posibles actos de corrupción de algún funcionario público. Gracias. Perdón, Presidenta. Gracias, Presidenta. Preguntarle, precisamente ahorita que hablaba de las universidades tecnológicas, de las autónomas, de las tecnológicas, de las politécnicas, que el fin es aumentar la matrícula. Habíamos comentado que se había autorizado un aumento del 4%, pero me comentan universitarios, docentes, que no se ha concretado. No sé si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha liberado el recurso o si la SEP, pero no ha llegado ese incremento a las universidades tecnológicas, porque sí lo tuvieron desde principios de año, desde febrero, me parece, los directivos de todas las universidades tecnológicas. Viene ahí el tema se aprueba desde el presupuesto federal, pero no se ha liberado ese incremento del 4% al resto de los universitarios. Estas politécnicas y tecnológicas tienen una parte de presupuesto estatal y una parte federal. En el caso de lo federal lo aprueba el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda tiene que hacer los envíos del recurso o las autorizaciones para el gasto o la inversión, y en algunos casos sí a través de los gobiernos de los estados y otras de manera directa. Entonces hay que ver en particular qué politécnico está planteando esto o tecnológico. Sí, de hecho se autorizó en el Diario Oficial de la Federación, me parece que por junio, no tengo bien la fecha, y digamos que la Federación tiene que mandar la mitad y los estados, por tanto, mandan toda la otra mitad, pero yo lo que entendí es que todavía la Federación no ha mandado la parte que le corresponde. Sí, está publicado en el Diario Oficial, si es parte del presupuesto de egresos de la Federación, tiene que cumplirse. Entonces vamos a pedirle a Mario que atienda este tema. Y por último, Presidenta, pues quiero plantearle el tema de la Universidad Pedagógica Nacional. Apenas tuvieron elecciones, independientemente de las elecciones, donde es una muy baja participación de la comunidad universitaria, hablando que tiene más de 70,000 entre estudiantes y docentes. Hay una propuesta de varios, de hecho fue consensuada en el 2020-2021, de buscar la autonomía de la Universidad Pedagógica Nacional. Ahorita precisamente también hay unos conflictos estudiantiles en varias sedes
de la UPN, estamos hablando de Ajusco, estamos hablando de Iztacalco, ahorita le digo bien, pero el tema básicamente es pues infraestructura, pero sobre todo ellos comentan que si se lograra la autonomía podrían hacer una autorregulación y podría haber más transparencia, porque pasa esto de que la nómina y toda la parte administrativa lo manejan los estados. Es una universidad con 72 sedes, más de 200 subsedes, es una universidad muy grande que está en los municipios más marginados del país y pues su planteamiento es pues que se lograra el carácter nacional de la UPN, lo consensuaron las 6 regiones, pero pues se quedó la iniciativa en el Congreso y también digamos que ellos consideran que no se requiere más presupuesto porque hubo un dictamen de la Secretaría de Hacienda donde decía que no se podía la autonomía porque los 1.100 millones que tiene la UPN, todo es recurso federal, pero igual se manda a los estados y entonces en los estados pues también se dan muchos casos de corrupción. Pues con ese dinero se podría pues mejorar las unidades, hay demandas de infraestructura, demandas de el tema académico, ¿no? De favoritismos de los directores que son escogidos por los gobernadores, los diferentes gobernadores del país, y las unidades que están ahorita en conflicto son la 095 de Azcapotzalco, la 096 Norte, la 097 de Tlalpan y la 098 de Iztacalco, asimismo como la sede de Ajusco. ¿Qué opinión le merece estas opiniones de la posible autonomía de la UPN y también qué llamado le haría pues a la rectoría y a los estudiantes que están en este conflicto, pues que están paradas estas unidades de la UPN? Pues vamos a pedirle a Mario que lo atienda, a Mario Delgado, secretario de Educación. La transparencia esa tiene que existir más allá de si hay autonomía o no. Hay universidades autónomas que tampoco tienen mucha transparencia y universidades no autónomas que sí la tienen. Entonces, el uso de los recursos debe ser transparente. Vamos a pedirle a Mario que lo atienda. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Muchas preguntas, pero antes que nada, solidaridad y fraterna. Gracias. Estuvimos revisando después de la detención de Uriel N. las estadísticas del INEGI, el último estudio del 2022, y en el aspecto de acoso callejero, solo el 46.5% de las mujeres denuncian haber padecido o haber sufrido acoso callejero. Evidentemente son muchísimos más, pero naturalmente muchas no se sienten cómodas o seguras de denunciar. El día de ayer, con lo ocurrido a la agresión a su persona, pasa algo que desgraciadamente es sistemático. Aún documentada la agresión, no creer, a pesar de que existe video, de que existe material audiovisual, a pesar de que se puede ver claramente, se decide no creer. Si eso pasa, como usted lo mencionaba con la Presidenta de México, ¿dónde quedan las mujeres que van con solo su testimonio en el abuso o en el acoso en el metro, en las calles de la Ciudad de México, llegan al Ministerio Público y no proceden esas denuncias, Presidenta? Tienes razón. Por eso le pedí a Citlali que revisemos todo lo que tiene que ver con la legislación relacionada con el acoso. Yo ayer envié una carta, estoy viendo cómo puedo ir a un Ministerio Público pues a firmar. Pero cuando te ocurre eso en la calle como mujer, ¿qué pasa? Tienes que ir al Ministerio Público a presentar tu denuncia. Entonces ya es pues todo el día, ¿verdad? Y después está que ocurre que los ministerios públicos dicen cuál es tu prueba, o incluso revictimizan. ¿Y por qué te pusiste ahí? ¿Y por qué te vestiste de esta manera? Que es terrible. Se ha avanzado porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres y muchos movimientos de mujeres en el país y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema. Entonces, sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la Presidencia, que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito, repito, del fuero común,
no es un delito federal, pero sí tenemos primero que visibilizar y decir eso no, un no claro y contundente. El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado. Eso no. Además, ocurre en nuestro país. Y segundo, cómo lo atendemos, desde campañas, desde las escuelas, porque tiene que ver también con una educación a los hombres, no solamente la denuncia penal o pública. Y también cómo presentas tu denuncia, para que no tenga ese problema de que a la hora de que denuncias, pues no te hacen caso o pierdes todo el día y entonces las mujeres decidimos, pues mejor no presentamos la denuncia. Evidentemente, como presidenta, pues tengo ciertas facilidades para hacerlo, pero no quiero que sea un privilegio de la presidenta. Creo que entre todos tenemos que garantizar que este sea un derecho de todas las mujeres mexicanas, el que no sea vulnerado su espacio, su cuerpo, pero además que tengamos la facilidad de denunciarlo y una campaña para que se diga esto no es correcto, no está bien, además de que es un delito. Entonces, sí, a partir de lo que ocurrió ayer, claro que hay una campaña que ya tiene la propia Secretaría de las Mujeres y que han desarrollado muchas secretarías y muchos gobiernos estatales, pero tenemos que poner el punto, porque había, y lo pensé también como mujer, presento la denuncia, no presento la denuncia. Después dije, tengo que presentarla, no es opción no presentarla, pues si no la presento yo, presidenta, que públicamente se está haciendo uso de una imagen y que todo el mundo se dio cuenta de un acoso, además de que lo viví como presidenta, si no lo presento yo, ¿qué mensaje estoy dando a todas las mujeres y a todos los hombres? Entonces, no, hay que presentar la denuncia. Ya se detuvo a este individuo que además resulta que estaba alcoholizado y estaba acosando a otras mujeres en la calle, ahí por donde pasamos. Entonces sí tenemos que llamar la atención y tiene que ser reconocido. Y además también hay que decirlo, porque el uso de la imagen, déjense ustedes que sea la presidenta, soy una mujer, por principio. ¿Quién sube la imagen con qué sentido? También, porque ahí hay muchos delitos que pueden tipificarse, más allá de que lo vaya a denunciar o no. Pero esto viven muchas jóvenes en nuestro país. Y repito, yo lo viví, yo a los 12 años, como lo digo en mi libro, yo nací en una familia de clase media, pero en la primaria me llevaban a la escuela mis papás en su carrito con varios niños que vivíamos juntos. Pero a partir de la secundaria yo usé el transporte público. A los 12 años pues empecé a usar el transporte público. Y viví como niña, porque a los 12 años pues eres una niña, acoso en el transporte, como lo viven muchas mujeres. Y hoy como presidenta pues tengo una responsabilidad. Dije llegamos todas, y llegar todas no solo tiene que ver con que lleguemos a los espacios de toma de decisión, sino con que visibilicemos y entre todos acabemos con el acoso o lo minimicemos al máximo y todos lo señalemos. Porque el llegar todas quiere decir que no estamos de acuerdo con eso y que entre todas tenemos que atenderlo. Sé que aún espera información oficial de los estados en donde esta agresión está tipificado como delito. Sin embargo, a esperar el resultado, haría un llamado expreso a las y los gobernadores y a los congresos locales para que se tipifique. Incluso muchas gobernadoras ayer me buscaron, ya no. Ayer estuvimos con mucho trabajo, pero muchas gobernadoras me hablaron, y diputadas, senadoras y otras amigas, compañeras, familiares, indignados por la situación que se publicó ayer en la red, que viví y que se publicaron en las redes. Entonces, estoy segura que nos están escuchando todos los gobernadores y gobernadoras y que sí es fundamental que hagamos una revisión.
Permítame insistir en el tema de su seguridad, porque no es solamente su seguridad personal, también es un asunto de Estado. Entiendo el tema de la cercanía con la gente, con el pueblo de México. Sin embargo, estaría descartando reforzar su seguridad para que un incidente de este estilo no vuelva a ocurrir. No pienso reforzar la seguridad. Es la decisión, por ejemplo, ayer de caminar a la SEP, la he tomado en los estados también. Ahora, si el gabinete de seguridad, el secretario, el Sistema Nacional de Seguridad me dicen, oiga, hay una alerta contra usted, bueno, pues entonces hay que ver si refuerzas en algún lugar donde pudiera haber una alerta. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía, nada. Entonces, mientras eso no ocurra, pues nosotros seguimos caminando cerca de la gente, porque lo otro sería aislarse, y la gente nos cuida también. Presidenta, en este espacio se ha dicho que lo que no se nombra no existe, y sería una irresponsabilidad no nombrar, con todas sus letras, que hubieron varios actos de mezquindad, muchos cretinos, que después de lo ocurrido se empezó a elaborar una campaña paralela, otra forma de revictimización, asegurando que lo que ocurrió fue un escenario creado para elaborar una cortina de humo. Desgraciadamente, muy tristemente, muchas de estas versiones fueron impulsadas por personas que hoy ocupan un escaño, que hoy ocupan una curul, en el caso de la priista Claudia Anaya, en la que ella asegura que usted buscó eso. Es otra forma de revictimización, señora presidenta. Al final, si esto viene, como viene diciendo usted, también de los medios de comunicación y la condena, pues también de la clase política. O sea, no habla bien de un ambiente democrático en los partidos, en la clase política, asegurar que este tipo de cosas queden en la banalidad. Pues suena así como cuando llega una mujer a un ministerio público y le dicen, ¿por qué ibas de vestido corto? ¿Por qué se lo buscó la presidenta por andar caminando? Háganme favor. ¿Cómo? Además de una mujer. Entonces, es un tema de fondo para las mujeres mexicanas y para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque aquí somos todos los que tenemos que hacer una reflexión de esto. Entonces sí, tuvo ahí la tendencia de montaje. Imagínense nada más, ¿no? Ni vale la pena mencionarlo, la verdad. Pero sí mencionar cómo fue que ocurrió, ¿no? Esta circunstancia. Y es importante que hagamos no solo la reflexión, sino la acción. Que esto que viví nos ayude a toda la sociedad a visualizar esta situación que viven las mujeres mexicanas, que vivimos las mujeres mexicanas y que no debe ocurrir y que además es un delito. Entonces, y me corresponde, así como me corresponde dirigir los destinos de la nación por voluntad del pueblo de México, también cuando dije llegamos todas, tiene que ver también con esto, de que en efecto las niñas se sientan seguras y libres en nuestro país. Permítame cambiar de tema, Presidenta. El día de ayer, en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, más allá del show de la oposición y de los posicionamientos rupestres, llamó poderosamente la atención un simbolismo, y es que durante la intervención del grupo parlamentario del PRI, por cierto, en tribuna, el parlamentario, se trata del plurinominal Porril y pusilánime Carlos Mancilla, uno de los que cometió delitos en la casa de Jicotencolta hace unos meses en contra de la mesa directiva, se le vio al grupo parlamentario del PRI justamente con una de las banderas de One Piece que buscan hacer esta convocatoria el 15 de noviembre a través de una confusión con un movimiento derivado en Nepal. Y para contextualizar lo grave y lo delicado, justamente en Nepal sí se dan protestas, pero también se llevan a cabo asesinatos a la clase política en la casa de gobierno. Se espera reproducir algo de ese estilo este próximo 15 de noviembre.
Supuesta y presuntamente se habían presentado como un movimiento partidista, sin embargo ya aparece hoy bajo las láminas del Partido Revolucionario Institucional. Si le merece algún comentario, presidenta. Pues sí, ¿no? Fíjense, esta movilización que aparece en las redes llama la atención, voy a ponerlo así, llama la atención que está lleno de inteligencia artificial, cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, y pura inteligencia artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles, pero ahora pues quienes se hacen visibles pues es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad. Identidad me refiero a que tienes una red social, pues pones tu fotografía, convocatoria a esta manifestación de, ¿cómo se llama? Generación Z. Sí. Que por cierto, cantidad de cuentas no identificadas con pura inteligencia artificial, puros imágenes, videos que están construidos en inteligencia artificial, que hoy es muy fácil, ¿no?, hacerlo, con pues distintos aplicaciones, o no sé cómo se dice, programación de inteligencia artificial que es muy accesible poder hacer todos estos videos, ¿no? Entonces eso llama la atención, pero lo que más llama la atención es que el PRI se suba, digo, para documentar a todos, ¿no?, con esta imagen a la tribuna. Por cierto, bastante, no tiene mucho que ver con la edad, ¿verdad?, de quien se subió con la imagen a la tribuna. Entonces sí, para que, pues, es muy importante el derecho a la información. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay, a todos los que las usamos, es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, más ahora que todas las redes sociales ya tienen esto que en inglés le llaman el scroll, ¿no?, que es esta forma de que vas pasando muy rápido las imágenes. Si antes te detenías 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos a ver un video, ahora se han reducido los tiempos a 5 segundos. Y a través de esos 5 segundos que te detienes en una imagen, se hace un algoritmo para que ya todo lo que te salga tenga que ver con esos 5 segundos que te detuviste en esa imagen, y ya lo usan prácticamente todas las plataformas de redes sociales. Entonces, a los jóvenes, en particular a las jóvenes, pero a todos, que seamos muy cuidadosos de analizar lo que vemos en las redes, qué es información, qué es propaganda y qué es también el uso manipulador también, pues, de un movimiento que hubo en otro país para poder supuestamente generar un movimiento en México. Entonces, es muy importante que todos los que usamos las redes sociales tengamos eso muy en cuenta, que seamos siempre reflexivos, porque la red social te genera una imagen y se queda, ¿no? Hay que ver la imagen y hay que reflexionar sobre ella, y estas horas y horas que se pueden pasar los jóvenes moviendo las imágenes de las redes sociales, pues que haya reflexión y crítica sobre ello, que no sea solamente una vista y nada más. Que, por cierto, nada más para abonar, el líder de Generación Z, porque la cuenta que actualmente se ve en Twitter no es nueva, en realidad estaba desactivada desde 2024 y era uno de los apéndices digitales de la campaña de Xóchitl Gálvez. El líder original de los servidores de Generación Z se ha deslindado totalmente y de hecho denuncia la usurpación del nombre y de las cuentas y que ha sido pues cooptado por la ultraderecha. Eso es lo que ha mencionado el líder original de ese movimiento. Muy interesante. Sí. Aprovechando ya que habla de temas digitales, usted mencionaba el lunes que iba a presentar una investigación sobre las cuentas digitales. En Reporteros MX nos adelantamos el mismo día y pues la coincidencia, el mayor patrón es que la mayoría de las cuentas nodos
pertenecen o están vinculadas a la agencia digital Atlas Network. Atlas Network es una agencia digital de derecha que se dedica a empantanar, ensuciar y dilapidar el debate público de redes sociales. Han trabajado en otros momentos en países como Argentina con Javier Milei, trabajan en bots allá en España. Y dato importantísimo a destacar es que el director regional de Atlas Network es León Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, preguntarle sobre la contaminación de redes sociales, si el gobierno va a permanecer con la misma política de siempre o va a haber regulación. ¿Qué opina? Es muy difícil regular. Se puede discutir y abrir el debate, pero es complejo la regulación. De todas maneras, creo que hay una parte de ética relacionada con la inteligencia artificial que es muy importante y que está siendo regulada ya en muchísimos países del mundo, que es importante discutir. Pero ahora en el detector de mentiras está dedicado justamente a toda esta campaña que se vivió y el análisis de estas redes. Pero es muy importante lo que mencionas, porque esta organización en efecto es una organización de ultraderecha que no solamente actúa en México, sino en muchos países, particularmente de América Latina, y lo hace no con un debate público relacionado con posiciones ideológicas o políticas, sino a través de la manipulación de imágenes y del pago con mucho dinero de todos estos que les llaman bots, robots, que en realidad no son números de cuenta relacionados con una persona, sino son múltiples cuentas que por dinero están publicando lo que se ponen de acuerdo para poder levantar tendencias y que sea pues una manipulación. También muchas de las cuentas estuvieron relacionadas con narcogobierno en su época y todo aquello de narcopresidente que vivió el presidente López Obrador, porque parece como que de la nada hubo orgánicamente mucha gente usó las redes para manifestarse, y sí hay una parte de ello, pero resulta que es bastante menor, y lo que hacen con esto es, además de publicar y generar tendencias, pues impulsar que otros crean esto que son mentiras para poderse vincular. Entonces sí es una forma de actuación que además viene del extranjero. Para finalizar, Presidenta, el día de ayer ganó en Nueva York el alcalde electo, Zoran Madamni. Es el primer alcalde inmigrante de Nueva York, moreno. Y en campaña, él señalaba en algún momento que le admiraba a usted. Es un momento bastante particular en los Estados Unidos con esta victoria de este alcalde, y debido a esa admiración o ese vínculo que tiene él de usted en redes sociales, preguntarle si el gobierno mexicano, si usted o su gobierno estaría interesado en reforzar los vínculos con la ciudad de Nueva York, además de los temas económicos, principalmente porque hay una comunidad muy importante de mexicanos allá en la ciudad de Nueva York, y desde luego si tiene alguna opinión al respecto. Pues muy interesante lo que ocurrió ayer para el análisis de todos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan, en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió en Nueva York. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos para acá luego. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué tiene de distinto este Plan Michoacán por la Justicia y la Paz de los que se presentaron anteriormente en administraciones anteriores, Presidenta? El de Peña Nieto llegó a declarar la guerra y, repito, fue el permiso para matar, que generó enorme sufrimiento al pueblo de México. Segundo, el de Peña mandó un comisionado que se reunió con las entonces autodefensas y buscó un acuerdo con estas autodefensas. El nuestro es un plan integral
que tiene que ver con la propia sociedad michoacana y que tiene que ver con la atención a las causas y también la seguridad. Y es de construcción de paz, no es de declaración de guerra, que es muy distinto. Entonces, y lo vamos a hacer con el gobernador, con presidentes y presidentas municipales, con los núcleos agrarios, con los pueblos indígenas, con jóvenes que quieran ser parte de este plan, y se van a dedicar recursos para educación, para cultura, para deporte, para infraestructura, y al mismo tiempo un plan contra la extorsión y el reforzamiento de la seguridad. Presidenta, ¿tiene contemplado visitar Michoacán en estos días, en la gira de este fin de semana o en algún Vamos momento? a esperar a que esté el plan y vamos a estar en contacto con todos, y ya en su momento, pues, como siempre lo hemos hecho en todos los estados, pues ya visitaríamos Michoacán. Este fin de semana vamos a Nayarit. El lunes inicia la segunda entrega de recursos a los damnificados de los 5 estados que vivieron las lluvias. Pensábamos que iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos. Digo porque había quedado de ir a estos estados, pero vamos a esperar a que avance la entrega de apoyos. De todas maneras, ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse, ya se cerró en 3 estados y todavía queda Veracruz e Hidalgo con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra, y se sigue trabajando. Pero este fin de semana vamos a Nayarit a varios temas, inaugurar entre otras una carretera. Presidenta, ¿considera que en los últimos 30 días es la etapa más complicada de su administración? Pues es muy difícil evaluar eso, ¿no? Si es más complicada o menos complicada. Lo importante es estar, siempre enfrentar con responsabilidad los problemas y atenderlos como hemos hecho siempre. Preguntarle, el lunes pasado vino la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para atender el tema del gusano barrenador. Más allá de lo que hablaron, pareciera que desde Estados Unidos no quieren que le vaya bien a México, Presidenta, y toco 3 temas: los aranceles, el tema del cierre de la frontera, los vuelos que se cancelaron, las rutas aéreas. ¿Qué análisis saca de estas situaciones que pareciera que desde Estados Unidos no quieren que le vaya bien a México, Presidenta? Pues habrá grupos ahí que no quieren a México, pero si uno evalúa cómo ha estado la situación en todos los países del mundo con la administración Trump, a ver si los aranceles fueron una cosa solo de México, bueno, pues habría un tema contra México. Si otras acciones solamente fueran contra México, pues entonces diríamos eso, ¿verdad? Pero incluso en términos de las aranceles, pues nosotros tenemos una situación de muchísimos productos, gracias al tratado comercial, que no tienen aranceles y que están exportando sin aranceles. Eso no lo tiene pues prácticamente ningún país del mundo. Todos tienen un arancel, aunque sea de 10%, pero tienen un arancel. Nosotros seguimos trabajando para que los aranceles del llamado decreto 232, que son en acero, aluminio y automotriz, aunque tenemos un descuento por la parte que se fabrica en Estados Unidos, pues sigamos bajando los aranceles. Y en el tema del gusano barrenador, lo que hay que demostrar es que no hay riesgo. La secretaria de Agricultura me decía es que hace 50 años pues hubo un problema muy grave de contaminación de gusano barrenador en México y en Estados Unidos, y esto afectó muchísimo a la ganadería y tardó 10 años en levantarse. Justamente porque después ya no hubo este problema, pues muchas medidas preventivas se redujeron. Entonces, tendemos más a pensar que es un tema de que no quieren la contaminación a que sea un tema relacionado con México. Pero de todas maneras, nosotros decimos que si hay alguna intencionalidad, como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie y que a México se le debe respetar.
Y por último, si tiene una opinión, ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, 10 billones de pesos para 2026. ¿De qué forma se van a ejercer estos recursos, Presidenta? Educación, salud, vivienda, infraestructura pública, programas de bienestar. Esencialmente, infraestructura pública, estamos hablando de los trenes, obras de agua, obras carreteras, hospitales, escuelas y la garantía de todos los programas de bienestar. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos, a ver la compañera para cerrar aquí enfrente y luego vamos para. Gracias, Presidenta. Buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Precisamente sobre este tema de la relación con Estados Unidos, ayer la vocera de la Casa Blanca reconoció pues este entendimiento bilateral que hay entre ambos países, esto luego también de sus declaraciones de pues no permitir intervención de ningún tipo por parte de este país o algún otro. ¿Qué opinión le merece este reconocimiento que ya hace propiamente la vocera y pues explica también que hay un respaldo o que hay pues sí, hay un entendimiento directamente con el presidente Trump? Pues dice lo que hemos venido diciendo, que hay un entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos de respeto a nuestra soberanía y de colaboración y de cooperación. Vino el secretario de Estado, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, estuvo en México. Ahí se habló de este entendimiento y sigue la colaboración. Ahora, como ustedes saben, Estados Unidos, pues por el tema del presupuesto, no tiene pues los recursos. El gobierno federal, en cierta forma, de los Estados Unidos está paralizado en muchos temas. Entonces, nos pidieron que después de que se resolviera esto, pudiéramos tener la siguiente reunión. No participaría personalmente, pero los equipos de trabajo que se reunieron hace poco en Estados Unidos a nivel de subsecretarios y que ahora les tocaría venir a México para darle continuidad. Entonces sí, es lo que hemos venido diciendo, que hay un entendimiento en seguridad, en otros temas y buscamos pues que podamos llegar a un acuerdo en el tema de comercio. Ahora, en otra materia, en materia de migración, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha reconocido que también hay una disminución de cerca del 80% en el número de migrantes que intentaron ingresar por la frontera sur con México para este año. ¿Se está trabajando también en esta materia? ¿Cómo van pues las pláticas en torno a la migración? Sí, ya había una estrategia que venía siguiendo el presidente López Obrador en su momento, que disminuyó mucho la llegada a la frontera norte de Estados Unidos de migrantes, principalmente de otros países, porque se redujo muchísimo la migración de México a Estados Unidos o de mexicanos a Estados Unidos. Y durante el 2023, sobre todo, aumentó muchísimo la migración de personas de otras nacionalidades. Cuando llega el presidente, y nosotros seguimos esta política que había seguido el presidente López Obrador, que tiene que ver con una política integral humanitaria de atención desde la frontera sur a la migración. Cuando llega el presidente Trump, quita una regla de asilo que tenía Estados Unidos, que era una aplicación que se le llamaba en inglés CBP One. Al quitar esta aplicación, inhibe que mucha gente quiera llegar a Estados Unidos y además, pues evidentemente, esta visión que tiene el gobierno de Estados Unidos. Entonces, todo eso ha disminuido mucho la migración. Nosotros, de todas maneras, estamos atendiendo la migración en todo el territorio. Ayer hubo un lamentable accidente de unos migrantes que fallecieron por un accidente automovilístico de nacionalidad centroamericana, de varios países de Centroamérica. Pero hay una atención permanente. La migración no se puede terminar por decreto y siempre hemos pensado, y lo vamos a seguir haciendo, que lo mejor es atender las causas de la migración.
Gracias, presidenta. Finalmente, ayer se presentó otro episodio de empoderamiento de mujeres, en específico de una mujer mexicana. La concursante Miss Universo 2025 sufrió también una agresión por parte de un directivo, un organizador de este concurso internacional. La mexicana decide alzar la voz y también presenciamos un nivel de sororidad de mujeres de otros países que se quisieron levantar con ella. Finalmente, el directivo hace una nueva presión machista, me parece, al decir que si alguna de ellas sale, se termina para ellas el concurso. ¿Qué opinión le merece esta actitud de la concursante mexicana Fátima Bosch? ¿Qué opina, presidenta? Ayer también se presentaba este tema junto a… Pues mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, o sea, esto que nos decían a las mujeres, ¿no? Calladita te ves más bonita. Bueno, no sé si a alguien se lo dijeron aquí de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decírmelo. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no. Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven. Tabasqueña. Tabasqueña, sí. Gracias, presidenta. ¿Cómo se llama ella? Fátima, mi reconocimiento a Fátima Bosch. A ver, vamos. La compañera estaba pidiendo desde el otro día la palabra y luego vamos para acá, sí. 35 días. Aquí la compañera, la que tiene los lentes, no me acuerdo luego de sus nombres, discúlpenme. Ahí hay otro. ¿Sí me escucha? Es que si no, no te escuchan en las redes. Ok, muchísimas gracias, presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, quería preguntarles, en este plan hídrico de tecnificación, aproximadamente para cuándo, ahorita lleva un avance del 40%. Pero aproximadamente ¿cuándo creen que se pueda llegar ya a un 100% este plan? Bien, es una pregunta interesante. Todos los, como lo comentamos al inicio, todos los programas se están realizando de manera conjunta con los agricultores. Entonces, eso también establece los tiempos de trabajo. Recientemente en muchos de ellos se acaba de cosechar y se tiene una estrategia de intervención en donde estamos abriendo muchísimos frentes de manera simultánea, de tal manera que todas las metas 2025 quedarán concluidas al último día de diciembre. Tenemos como límite, esperamos terminar unos días antes, pero como pudieron notar en las imágenes, tenemos avances muy significativos en todos y se está trabajando, se van a concluir este año todas estas metas y abriremos la nueva etapa 2026. Ok, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Y cambiando de tema, pues se está llevando a cabo los Juegos Paralímpicos Juveniles en Chile. México ha logrado hasta el momento 33 medallas, colocando así a México. De los Juegos Paralímpicos. Me lo debes lugar. Para que no lo debes aquí a todos para que hagamos el reconocimiento. Sí, colocándose así a México en el tercer lugar. ¿Qué opina usted? Bueno, además de que qué mensaje le mandaría a pues todos los competidores paralímpicos jóvenes, pero además de esto, bueno, ¿qué opina de todo el esfuerzo que hacen ellos y que finalmente las delegaciones muchas veces
las delegaciones de paralímpicos son los que logran un gran avance y logran colocar a México en una muy buena posición a nivel mundial. Nuestro reconocimiento, nuestra felicitación en un atleta paralímpica, hombre, mujer, es un esfuerzo, todos son reconocidos, pero hay un esfuerzo especial, porque frente a alguna situación de discapacidad, ellos se levantan y logran estos grandes reconocimientos y ponen muy en alto el nombre de México. Entonces, nuestro reconocimiento siempre, y vamos a hacer el video de todos aquellos que están ganando medallas. Muchísimas gracias, presidenta. Vamos para acá a ver la compañera acá de Guerrero. Gracias. Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Bueno, primero mi solidaridad con usted y también muchas gracias por poner este ejemplo a las mujeres mexicanas, ¿no? Bueno, yo la semana pasada usted anunció aquí que se va a hacer una colección especial de escritoras latinoamericanas en compensación por la falta de equidad de género de la colección 25 para el 25. Entonces, preguntarle qué institución va a hacer la selección, si el Fondo de Cultura Económica o la Secretaría de Cultura, y para cuándo estaría esta colección, y si también se van a imprimir 2,5 millones de ejemplares, pues para que las mujeres también tengan la misma oportunidad de ser leídas. Sí, se hizo mucha polémica ese día. Es muy importante la colección de 25 para el 25 y está relacionado con el boom latinoamericano. Ahora es importante igual que se reconozca a todas las mujeres escritoras. Entonces sí, sería a través del Fondo de Cultura Económica, y le pedí a Claudia Curiel pues que participara para ver qué textos van a elegirse, si es de todas las épocas, si solo son mexicanas, si son latinoamericanas. Entonces la van a elegir. También recuerden que tienen que conseguirse los derechos de autor, porque 25 para el 25, como fue 21 para el 21, tiene la característica de que es gratuita, son libros gratuitos. Entonces tienen que conseguirse los derechos de autor, la autora o quien tiene los derechos de autor, la editorial tiene que estar de acuerdo. Entonces es todo un proceso, pero sí, el objetivo es tener una colección de libros gratuitos de escritoras, ya veremos si es mexicanas, latinoamericanas, internacional. ¿Y para cuándo estaría y si se imprimiría? Para el próximo año, para el próximo año. Y vamos, los 2,5 millones se consiguieron porque no solamente son recursos del presupuesto del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. No es que sea recurso del presupuesto, sino del INDEP, de lo que incauta, sea Fiscalía General o a través de medios administrativos. Se consiguen recursos, van para becas de deportistas, y en este caso se decidió que fueran para los libros. Pero los 2,5 millones tienen que ver con que también la Ciudad de Buenos Aires le puso recursos, con que algunos países como Colombia decidió ponerle recursos. En este caso no participó Brasil porque es en español la colección y allá hablan portugués. Pero otros países, incluso ciudades, gobiernos, participan en este proceso. Entonces, un acuerdo colectivo. Vamos a ver si se puede hacer el mismo acuerdo colectivo, y si no, de todas maneras que haya suficientes ejemplares para regalarlos en nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Diversos medios han contabilizado que en su primer año del sexenio van 10 alcaldes asesinados, 3 de ellos de Guerrero. El primero, Alejandro Arcos Catalán, ¿no?, asesinado a días de haber asumido su presidencia, el 6 de octubre del año pasado. Preguntarle qué avances hay en la investigación, si solamente hubo un solo autor intelectual, en este caso el militar retirado Germán Reyes, que se encuentra en prisión, o si hay más elementos del ejército involucrados en este terrible asesinato. Y también preguntarle si le está dando algún tipo de apoyo a la viuda y al hijo menor
de Alejandro, pues que quedó huérfano. Y también hace unos días el presidente actual de Chilpancingo, el doctor Gustavo Alarcón, pues también pidió más apoyo, ¿no?, de la federación, ¿no?, pues porque siente vulnerabilidad, pues de que ya en Chilpancingo fue asesinado pues su primer presidente. En todos los casos se brinda apoyo a los presidentes y presidentas municipales. Ahora, pues con lo que vivimos en Uruapan, con el alcalde Carlos Manso, se va a revisar en particular Michoacán, qué otras protecciones y qué mecanismos de seguridad adicionales necesitan todos aquellos que han pedido o que han solicitado seguridad, igual que en toda la República. En particular, en el caso del presidente municipal de Chilpancingo, le pediría el martes que lo pudiera explicar el secretario de Seguridad, el Gabinete de Seguridad. No hay otros militares involucrados, en particular esta investigación que se hizo y esta detención. Y en su momento hubo acercamiento a la familia y la familia pidió, no solicitó apoyo ni económico. En general, a todas las víctimas, porque no solo en caso de presidentes o servidores públicos que hayan vivido una situación o un homicidio de alguno de sus miembros, sino en general hay una ley que es la ley de víctimas y hay todo un proceso que tiene que ser determinada como víctima a través de ciertos procesos y se les brinda apoyo, sea por un caso de homicidio o también por casos de accidentes o de alguna otra situación en donde haya fallecido un familiar. Gracias, presidente. Con el asesinato del presidente Carlos Manso, tal parece como que se puso a prueba la vulnerabilidad del Estado. Bueno, y usted lo ha reiterado y lo ha dicho hoy también, ¿no?, en esta conferencia, que no va a declarar la guerra al crimen organizado. Pero tal parece como que el crimen organizado sí les ha declarado la guerra a los políticos, ¿no? Digo, por esta serie de asesinatos de presidentes municipales, de excandidatos, casi de todos los partidos. Entonces, preguntarle, ¿no?, qué hacer ante este desafío, pues porque ellos sí han declarado la guerra a la clase política. Cada caso es diferente. Hace poco lo preguntó uno de sus compañeros, implicando lo mismo que estás diciendo. Cada caso es distinto. No puede decirse, como lo dices, de que hay una decisión de algún grupo de la delincuencia organizada para atacar a servidores públicos. Cada caso de donde ha habido un homicidio es distinto. En algunos casos, pues lamentablemente no tiene que ver con un tema de por ser autoridad, sino porque había alguna implicación dentro de la delincuencia organizada. Por eso cada investigación tiene que decir cuál es la detención, la justicia, porque todos en este país merecemos eso, porque además lo dice la ley y la Constitución, y tenemos que trabajar para la cero impunidad, que lo planteé desde el primer día de mi gobierno. Pero cada caso es diferente. Entonces nosotros no consideramos que haya una situación así. Y también en el caso del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, también tiene que hacerse todas las investigaciones para que no solamente quién fue autor material, sino quiénes participaron y cuál fue el móvil de este lamentable homicidio. Gracias. Por último, presidenta, preguntarle qué mensaje le daría a sus funcionarios que tienen aspiraciones políticas para el 2027 y que, por ejemplo, en el caso de Guerrero, andan repartiendo volantes casa por casa y en las calles, pues para darse a conocer. Ya se los dije, quien tenga aspiraciones políticas, aspiraciones para un cargo público, vamos a decirlo así, para participar en las elecciones, tiene que renunciar. No puede utilizar su cargo público para promocionarse. Entonces, si alguien es legítimo que alguien quiera ser diputado, gobernador, presidente municipal, gobernador, gobernadora, pero no puede utilizar el cargo público. Además de que eso
la ley lo prohíbe, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, si hay alguna persona que tenga ese deseo, tiene que renunciar a su espacio en el gobierno y en todo caso pues dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ley electoral. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Son 9:29. Mañana, ¿les parece? A ver, mañana Oaxaca. Mañana está bien, mañana llevas 35 días sin preguntar, ya. Te toca. Y mañana lo distribuimos. Para mañana, ¿cómo va la canción? Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Como hemos visto en otras tragedias y con una virulencia incrementada por la acción coordinada en redes sociales, políticos de oposición, comentócratas y medios de información utilizaron el homicidio del alcalde Carlos Manso para atacar al gobierno federal y a la Estrategia Nacional de Seguridad. Quienes se dedican a difundir falsedades promovieron una campaña coordinada sin precedentes en redes sociales con el uso de bots desde el extranjero, medios de comunicación y prensa. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. El asesinato del alcalde Carlos Manso fue usado por la derecha y la oposición para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de conocerse el crimen contra Carlos Manso, inició una campaña digital y mediática para usar la tragedia con fines políticos, con el uso de bots y una red internacional para magnificar los mensajes, responsabilizando al gobierno de México del asesinato. Las tres principales mentiras ampliamente difundidas fueron las siguientes. 1. El gobierno federal abandonó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Carlos Manso no fue asesinado. El gobierno dejó que lo asesinaran. El alcalde de Uruapan pidió una y otra vez que le mandara más apoyo. El gobierno no quiso escucharlo. El gobierno lo abandonó. Pidió ayuda una y otra vez y lo ignoraron. Señaló que el caso pone en evidencia la ausencia de Estado y el abandono de las autoridades. Un agravante del asesinato de este valiente presidente municipal, Carlos Manso, es que el gobierno federal lo dejó solo contra los criminales que lo querían muerto. Manso había solicitado apoyo para fortalecer a la policía municipal, para erradicar extorsión, para no darle espacios a los grupos criminales. Solicitud que no fue atendida y le costó la vida. ¡Mentira! El 3 de noviembre se informó que Uruapan cuenta con una compañía permanente de la Guardia Nacional y personal de infantería del Ejército que se encontraban en coordinación constante con el alcalde Manso. 2. El gobierno de México mandó a matar a Carlos Manso. Esto no es un hecho aislado. A Carlos Manso lo asesinaron los de Morena por una razón, porque lo dejaron solo, porque lo abandonaron. Yo acuso del asesinato a Carlos Manso a dos asesinos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Fue un crimen de Estado, de un Estado sordo y ciego a los gritos de auxilio, de un Estado arrogante y antipático, lejano y soberbio, corrupto y por lo tanto cómplice. ¡Mentira! El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las principales líneas de investigación del homicidio de Carlos Manso están relacionadas con el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado va a continuar agotando todas las herramientas de investigación pertinentes para el esclarecimiento de este hecho, en lo que se advierte la participación, por supuesto, del crimen organizado. 3. México es un estado fallido. Este es un estado fallido. Aquí no hay gobierno. El gobierno no existe. No tienen ningún resultado, no hay ninguna estrategia, no hay ningún elemento que nos permita ver que a México le va a ir bien. El asesinato de Carlos Manso puede prender la mecha que todos estamos esperando para reaccionar en contra de un gobierno demagogo, populista, antidemocrático, antirrepublicano como es el de la Cuarta Transformación. ¡Mentira! La Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México logró la disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos y la detención de 34.690 personas por delitos de alto impacto. Estas falsedades se difundieron y amplificaron también en una campaña coordinada de desinformación en la red social X con el uso de bots en México y en el extranjero. No hay precedente de una campaña similar. En los primeros 3 días
hubo más de 1.8 millones de menciones y más de 694 millones de reproducciones en X, Instagram, Facebook y TikTok. Además de 2.7 millones de posteos en todas las redes, de las cuales más del 98% fueron en X, pero solo el 6% son tweets originales y el resto retweets, amplificado por un 50.43% de bots. El 76% de las cuentas totales que participaron en la campaña coinciden con las que impulsaron las narcoetiquetas del año pasado. Llama la atención que 49% de las cuentas que participaron en la campaña, la mitad son cuentas extranjeras provenientes de Colombia, España, Estados Unidos y Argentina. Muchas de ellas promovidas por la red Atlas Network, una organización internacional de derecha ligada al empresario Ricardo Salinas Pliego. Las principales cuentas ligadas con esta campaña son @JJ Díaz Machuca, @Lili Telles, @libro_negro, @Artur013, @Héctor Rosete, @LauraMex, @M López San Martín y @Javier_Alatorre. La campaña repitió mensajes culpando al gobierno y a la presidenta del ataque al alcalde, y además promovieron las manifestaciones violentas con llamadas a movilizarse en todo el país. Esos mensajes fueron amplificados por miles de retweets por minuto y también fueron difundidos por medios de comunicación y periodistas, según el estudio elaborado por el experto Carlos Augusto Jiménez. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buen día. ¿Leo? Voy a estar